Buenos días, les invito entonces a que disfrutemos de toda la esperanza que nos tiene que generar esta palabra, sobre todo porque es una palabra que nos va a llevar a corregir errores que podemos estar todavía cometiendo o corregir a otros, porque tal vez esta palabra nos va a decir a nosotros, ves, estás en lo correcto, y si estás en lo correcto, perfecto, pero también nos va a indicar que hay personas en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, que no la están viviendo y es tiempo de ayudarlas a corregirlas. ¿Por qué les digo esto? Porque ya sea nosotros u otras personas, muchas veces vivimos en el pasado. Pero esto es interesante. ¿Qué del pasado debo atesorar y qué debo desechar? El título del tema es ¿por qué debo recordar lo que Dios hizo y olvidar lo que el mundo dio? O sea, el pasado y sobre todo la conducta sabia acerca del pasado implica seleccionar. Y es por eso examinemos este título nuevamente. ¿Por qué debo recordar lo que Dios hizo y olvidar lo que el mundo dio? Esto sí recuérdalo y esto no. En Isaías 43, de hecho, se nos habla de olvidar, pero más adelante vamos a ver en Juan 14 que hay que recordar. Entonces pongámonos de acuerdo, diríamos nosotros, ¿verdad? Sí. Vamos a ponernos de acuerdo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué recordar y qué olvidar? Dice Isaías 43 del 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí el Señor es taxativo. No te acuerdas de las cosas pasadas. No te acuerdas de esas cosas, no las traigas al presente. Deja eso ya, ya eso pasó. Ya, mira, yo voy a hacer cosas nuevas, pero estás mirando hacia atrás. O sea, pues la mujer de Lot, pues a veces imitando a la señora, a la consorte de Lot, mirando al Sodoma y Gomorra, ya eso se fue, ya eso fue sepultado. El Señor le dio fin y no vemos las cosas nuevas por andar mirando lo viejo. Ah, bueno, entonces no me voy a acordar de nada. ¿Quién dijo que no me voy a acordar de nada? Es más, el Señor no solamente quiere que recordemos algunas cosas, sino que Él mismo nos da su presencia para que lo recordemos. Y eso está en Juan 14. Juan 14, 26. Mira, estos versículos son muy conocidos, pero vamos a verlo muy, muy a la luz de la selectividad de los recuerdos. Ya sabemos, las cosas que pasaron de nuestra vida, ya, dejémoslas atrás. Dios hace cosas nuevas. Ay, no, pero es que antes yo tenía esto. Bueno, Dios hace cosas nuevas. Ay, pero es que antes yo vivía esta situación que me gustaba. Dios va a hacer otra mejor. Ahora, en Juan 14, 26 sí nos dice que hay cosas que debemos recordar. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ay, ahí entonces entró con el enredo. ¿Recuerdo o no recuerdo? ¿Dejo atrás o no dejo atrás? Bueno, yo creo que esto se sintetiza muy bien en Salmo 25:7. Miren que en Salmo 25:7 el salmista le pide al Señor que olvide algunas cosas y otras las recuerde a sí mismo, pero aunque estas son palabras del salmista a Dios diciendo, olvídate de esto y recuerda esto, eso aplica a nosotros también, porque yo creo que yo debo recordar lo que Dios recuerda y olvidar lo que Dios olvida, para pensar como Él, para conforme a su voluntad tener pensamientos que sean reverentes y también coherentes. Dice Salmo 25:7 lo siguiente, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Oh, y qué interesante. O sea, acuérdate de esto, pero el otro no. Es más, él comienza diciendo, no te acuerdes de esto, no, no quiero, pero el otro sí. ¿De qué nos debe acordarse Dios? ¿Qué le podemos pedir a Dios? Y más bien también acotar eso y más bien ajustarnos a eso. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Pero no puede ser un trato justo. No te acuerdas de eso, pero yo sí quiero seguir acordándome de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No, olvídalo, Señor, yo lo olvido. Y conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Asimismo, conforme a las misericordias de Dios, yo tengo que acordarme de Él, que se acuerda de sus misericordias. Es más, el Señor se acuerda de todas las promesas que nos ha hecho, Él no las olvida.
Aquí lo curioso es que el salmista le pide a Dios algo conforme a su voluntad, pero la palabra nos asevera y nos asegura que ya el Señor tiene eso por adelantado. Ahora, el Señor se molesta porque yo le digo cosas que Él ya va a hacer. Como cuando nosotros le decimos, mamá, mamá, hágame la comida. Y la mamá dice, pero sí, obviamente te voy a hacer la comida, es lo que hago todos los días. El Señor no se molesta. Tal vez la mamá diga, ay, ¿por qué me tienes que recordar eso? El Señor no se molesta porque estamos pidiendo algo conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque es el compromiso. No te acuerdes porque yo no me acuerdo de eso, de los pecados de mi juventud. Acuérdate de tu misericordia hacia mí y de tus promesas, porque yo las recuerdo. En Hebreos 10, de hecho, se nos deja bien claro que el Señor decide olvidar, o sea, no porque Él ya está viejito, porque, ay, Dios mío, ya no me puedo acordar de todas las cosas, no, por una decisión. Entonces aquí estamos hablando no olvidar porque ya se me vuelan las ideas, porque no retengo, sino porque decido, porque el Señor no tiene una mente en deterioro. El Señor no tiene el disco duro lleno. Él todo lo retiene, él todo lo puede guardar. Sin embargo, él toma una decisión con respecto a nuestro pasado. Dice Hebreos 10, desde el 16 al 17. Hebreos 10, del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Él toma dos decisiones aquí. Poner sus leyes en nuestros corazones. Poner sus leyes, sus mandamientos en nuestras mentes. Pero también una decisión maravillosa. Nunca más. Decido, así dice, el Señor nos dice eso. Decido ya no acordarme esas cosas malas que tú hiciste. Ya no. Y aquí nuevamente, debo recordar lo que Dios recuerda, sí, las promesas. Y el Señor nos alienta a que recordemos las promesas, a que recordemos las cosas que Él ha hecho. Recuerden, acuérdense cuando los saqué de Egipto. No te acuerdes tanto de los deleites de Egipto, sino que te saqué de ahí. No vivas tanto en los deleites, pero se acuerdan que pueblo tan teso, ¿no? ¿Qué es lo que decían? Ay, cuando comíamos carne, cuando comíamos pepino, cuando comíamos hasta saciarnos, pero no se acordaban del Señor que los había librado. O sea, acordándose de el pasado sin Dios y no del Dios en su pasado actuando. Bien, ¿por qué el Señor? Y aquí está la gran pregunta, ¿por qué el Señor insiste en que seamos selectivos con los recuerdos? Porque los recuerdos son pensamientos y los pensamientos generan sentimientos. Esto siempre debemos tenerlo claro. De hecho, esto también, miren, esto es un dato extra. A veces ustedes tienen, todos nosotros tenemos una inquietudes, tenemos ciertas inquietudes, tenemos temores o molestias. Y no sabemos por qué. Yo no sé por qué tengo como una angustia, una tristeza. ¿Y qué es el consejo? Tiren memoria. Echen para atrás el cassette. Somos tan retro aquí que hablamos de cassette y no de Blu-ray ni nada de estas cosas, ¿verdad? Vamos a ser bien retro. Vamos a echar atrás el cassette y um, vamos a recordar qué pensamiento hemos tenido. Y de repente uno dice, ah, ya sé por qué estoy triste, porque me enteré de una noticia, eh, me acordé o vi una noticia que salió en el noticiero que es devastadora, que salió en los titulares de prensa. No, porque me acordé que no tengo dinero, por ejemplo. Entonces tengo una tristeza de me olvidó, pero quedó el sentimiento. A veces los pensamientos pueden ser que los olvidemos por un rato, pero dejan sentimientos. Y eso pasa con los recuerdos. Dice Proverbios 23, el versículo 7, dice si Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto habla del avaro, del codicioso, del malvado. ¿Cuál es el pensamiento de la persona? Tal es esa persona. Lo que yo pienso me lleva a ser lo que soy. Me genera anhelos. ¿Por qué? Porque los anhelos me llevan a ser lo que soy. El ladrón anhela tener, poseer injustamente, con deshonestidad y roba por tener ese anhelo. Y en 55:7, por poner un ejemplo,
O el lascivo se acuerda, comienza a ver las fotos de la amiga de la que un día fue y comienza a tener sentimientos hacia ella. Olvida eso, compañero. En Isaías 55:7, el Señor da un mandato que tiene que ver mucho con los pensamientos y los pensamientos con los recuerdos, porque los recuerdos es pensar en lo que ya pasó. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros queremos que Dios nos perdone mucho. Ay, quiero ver esta amplitud y gozar de la amplitud de tu perdón. Pero ¿qué dice el Señor? Sí, tú quieres disfrutar de eso, pero tienes que hacer tu parte. Deja ese camino, un camino que aprendimos y que recordamos. Porque el camino, y de hecho eso es un ejercicio elemental, cuando usted va por una vía, ¿qué hace? Sobre todo esa vía que no es la que recorre todos los días. Hay unas que ya recorremos mecánicamente de la casa a la estación del metro o a la parada de bus o a la tiendita. Pero sobre todo esa que hace rato que no voy a tal lugar y que usted comienza a hacer recordar, bueno, pero me acuerdo del arbolito este, recuerdo la cafetería, recuerdo la esquina donde no debo doblar, o sí, y sigo recto o no. O sea, comienzo a recordar para poder irme en ese camino. El impío está en un camino lleno de recuerdos, de experiencias, de procedimientos que no deben ser. Y por eso el hombre inicuo también debe dejar esos pensamientos, muchas veces enraizados y alentados por las satisfacciones o por las insatisfacciones del pasado, porque así también como muchas veces recordamos, ay, esos placeres antiguos. Hay gente que recuerda todos los días el mal que le hicieron, los rencores. ¿Y qué son rencores? Iras guardadas en los recuerdos, iras guardadas, reposadas en los recuerdos. ¿Sabes qué? Olvida eso. Ya pasó. No, pero es que eso estuvo mal, es que eso da rabia, eso hasta que das ganas de... No, ya pasó. Olvidemos, dejemos atrás el placer como el dolor. Ya eso pasó. Y recordemos, porque recuerden el título, es más aplicando recordar, vamos a recordar el título de esta meditación es, tal y como vemos aquí, porque debo recordar lo que Dios hizo y olvidar lo que el mundo dio. Israel recordando las carnes, los pueros, los pepinos que comían y olvidando que habían sido librados de Egipto. Olvidando, o sea, ¿qué más impactante? ¿Un pedazo de carne o el mar rojo abierto? Y a veces las cosas de Dios son tan impactantes y sin embargo las olvidamos por recordar menudencias, nimiedades, cosas pasajeras. Recordemos y demos gracias al Señor siempre por lo que pasó. La Santa Cena a mí me gusta mucho porque es hacer memoria de la obra del Señor en la cruz, molido por nuestros pecados. Y el vino, cual analogía de la sangre, derramado. O sea, hasta el final consumido porque así estamos haciendo memoria del sacrificio. Pensemos más en lo que Dios hizo y olvidemos ya eso que ocurrió, lo que hicimos o lo que nos hicieron, para no generar ya más pensamientos que no convienen. Nosotros seleccionamos. Así que, nuevamente, olvidémonos de la carne de Egipto y más pensemos en el mar rojo abierto para salir de allí. Olvidemos más que si la discoteca, el tugurio, que la relación que ya no debió haber sido, pero así también la maldad, la vez que no me hiciste, que no me ayudaste. Olvidemos todo eso y más bien acordémonos de Dios en medio de todas las cosas. Memoria selectiva guiada por la sabiduría de Dios, memoria selectiva para ser justo con nuestro Dios y olvidar lo que ya no fue, lo que ya no es. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque efectivamente, qué injustos somos desobedeciendo tu mandato. Los pecados siguen vivos mientras los tenga mi pensamiento y mis pensamientos son alimentados por nuestros recuerdos, recordando el mal o el bien del pasado. Ya eso, ya no existe, pero nosotros lo revivimos y olvidamos
No ocupamos el tiempo en recordar tus maravillas, en no recordar incluso a veces tu palabra. Tal vez hoy estamos escuchando este tema y en el bus, en vez de estar meditando en el metro, o en el carro, en el taxi o a pie, como sea que estemos, no recordamos tu palabra porque nos ponemos a pensar en el chisme, en la noticia morbosa, en el comentario superfluo o en las cosas que ya no son. Señor, gracias porque hoy nos comprometemos y con esta palabra asumimos el compromiso, pero gracias porque tú nos has puesto esta palabra para desafiarnos. El pasado hay que recordarlo selectivamente y solamente lo traigo al presente si es para testimonio, como hizo Pablo, recordando la irrupción que tú tuviste en su vida pecaminosa para testimonio a otros. Señor, gracias por tu decidir acordarte de tus misericordias, tus promesas y olvidar nuestras transgresiones y pecados, y por eso vamos a imitarte. En nombre de Jesús te vamos a imitar y te vamos a dar gracias por esto. Amén.